¿Alguna vez te has parado a pensar por qué la humanidad inventó la religión? No solo por qué tanta gente sigue profesando una fe hoy en día, sino qué llevó realmente a nuestros antepasados a crear sistemas completos de creencias. Si observamos los registros más antiguos de la historia, vemos un patrón sorprendente. La religión no cayó del cielo ya hecha. Fue construida paso a paso como una herramienta humana. Y como toda herramienta, tenía un propósito claro. Lo curioso es que, detrás de las historias de dioses, ángeles y espíritus, había algo mucho más práctico sucediendo. Al principio, el mundo era un misterio. El sol aparecía y desaparecía sin explicación. Las lluvias torrenciales destruían los cultivos de repente. Las enfermedades mataban sin previo aviso. Y sin ciencia, sin lógica para descifrar el caos, la gente creaba narrativas. Historias sobre seres invisibles que controlaban los cielos, la tierra y las estaciones. Estas historias no eran solo cuentos, eran la forma que se había encontrado para reducir la incertidumbre y dar sentido a la vida. Cuando caía un rayo, no era solo casualidad. Era un mensaje, era un castigo, era una señal. Y esa idea de un orden oculto en el caos traía consuelo. Pero hubo un punto de inflexión. Esos relatos, que antes eran solo intentos de explicar lo inexplicable, comenzaron a utilizarse para algo más grande: el poder. Quien decía conocer la voluntad de los dioses ganaba automáticamente prestigio. Quien afirmaba hablar con ellos asumía el liderazgo. Fue en ese momento cuando la religión dejó de ser solo una respuesta emocional y se convirtió en una estructura de poder. Nació una nueva jerarquía, en la que no solo dominaban los guerreros o los cazadores, sino también aquellos que afirmaban tener contacto directo con lo divino. Estos líderes espirituales, sacerdotes y chamanes, pronto se dieron cuenta de la ventaja. No plantaban, no cazaban, no construían casas, pero se sustentaban gracias al respeto y la obediencia colectiva. El mito no solo traía consuelo, traía estatus y recursos. Poco a poco, la religión se consolidó como un sistema de organización social, capaz de controlar sin necesidad de ejércitos ni prisiones. El miedo a un Dios observador era, en la práctica, una especie de vigilancia invisible, y al mismo tiempo que el miedo mantenía el orden, había otro elemento indispensable: la esperanza. En una época de vida corta, guerras constantes y pérdidas frecuentes, creer que existía algo más allá de la muerte daba fuerzas para continuar. La promesa de un paraíso, de reencontrarse con los seres queridos o de justicia en otro plano, sostenía a los que sufrían. No importaba si era real, bastaba con que fuera deseado. Y eso era suficiente para mantener todo el sistema en funcionamiento. Otro aspecto que fortaleció el surgimiento de las religiones fue la necesidad de unión. En las sociedades primitivas, sobrevivir significaba confiar en quienes estaban a tu lado. Y nada unía más que los símbolos, los rituales y las creencias compartidas. Quienes creían en el mismo Dios eran vistos como del grupo. Esto creaba lazos de confianza, fortalecía ejércitos, construía pueblos y mantenía unidas a las comunidades. La religión, en este sentido, no era solo fe, era un cemento social, pero este cemento tenía grietas peligrosas. Si por un lado acercaba a los semejantes, por otro separaba y hostigaba a los diferentes. Quien creía en otro Dios era una amenaza, y así nacieron los conflictos religiosos. Lo que comenzó como un vínculo de unión pronto se convirtió en justificación para guerras, invasiones y masacres. El mismo sistema que mantenía la paz interna alimentaba la violencia externa. Y esta contradicción acompaña a la historia de la religión hasta hoy. Otra razón por la que las religiones se extendieron tan rápidamente fue su capacidad para ofrecer certezas absolutas. Mientras que la realidad es compleja, llena de matices y preguntas sin respuesta, la religión ofrecía explicaciones sencillas. Estamos aquí porque fuimos creados por un Dios. El sufrimiento existe porque pecamos. Después de la muerte hay cielo o infierno.
Estas respuestas no requerían investigación, estudio ni pruebas. Eran fáciles de aceptar y precisamente por eso irresistibles. Con el tiempo, estas narrativas adquirieron mecanismos de autoconservación. Cuestionar se convirtió en algo peligroso. Dudar era pecado. Decir algo diferente podía costar la vida. Así fue como muchas creencias se blindaron, creando tabúes, dogmas y castigos severos para cualquier forma de duda. Al mismo tiempo, comenzaron a registrarse en textos considerados sagrados, que no podían modificarse. De esta manera, las ideas que nacieron en contextos tribales quedaron congeladas como verdades eternas. Y aquí quiero proponerles algo. Reflexionen conmigo. Si estos sistemas nacieron de necesidades humanas muy antiguas, siguen teniendo sentido hoy en día en un mundo completamente diferente, ¿o estamos atrapados en historias que ya no se corresponden con nuestra realidad? Escriba en los comentarios la frase: la fe nació de la necesidad, no de la verdad. Quiero ver cuántos de ustedes están de acuerdo o en desacuerdo con esta idea. A medida que las religiones se fueron estructurando, ocurrió algo curioso. Comenzaron a absorber las tradiciones y costumbres de las culturas que conquistaban. Los antiguos festivales, los símbolos paganos y los rituales locales se incorporaron y rebautizaron como parte de la nueva fe. No fue una coincidencia, fue una estrategia. Adaptarse facilitaba la conversión. Las personas no tenían que abandonar todo lo que conocían, solo reinterpretarlo dentro del nuevo sistema. Esa flexibilidad convirtió a la religión en algo parecido a un organismo vivo, capaz de mutar para sobrevivir. Otro punto intrigante es la similitud entre diferentes religiones repartidas por todo el mundo. Las historias de diluvios universales, dioses que mueren y resucitan, pueblos elegidos y juicios finales se repiten en culturas que nunca tuvieron contacto directo. Esto muestra cómo las religiones funcionan como espejos de las angustias humanas. Los temas son recurrentes porque reflejan los mismos miedos, a la muerte, a la pérdida, a lo desconocido. No es tanto una evidencia de una verdad divina, sino de la psicología humana manifestándose de forma colectiva. Y no podemos olvidar que, en casi todos los lugares, los dioses y sus narrativas se moldearon de acuerdo con el poder vigente. Donde había reyes, los dioses eran reyes celestiales. Donde había guerras, surgían deidades guerreras. En sociedades desiguales, los textos sagrados reforzaban que la desigualdad era voluntad divina. Esta simbiosis entre religión y política mantenía firmes las jerarquías, justificando privilegios como si vinieran directamente de los cielos. Durante la expansión colonial, esto se hizo aún más evidente. Los misioneros llegaban antes que los soldados, preparando el terreno, al convencer a los pueblos conquistados de que debían cambiar sus creencias por una verdad superior. Se facilitaba la dominación. La conquista se disfrazaba de salvación, mientras que las tierras, las culturas y las lenguas eran borradas. La religión se convertía así, no solo en un instrumento de poder interno, sino también en un arma de expansión global. Esto no significa que toda creación religiosa haya nacido de la mala fe. A menudo existía una creencia genuina de que eso era cierto, de que difundir una determinada fe era ayudar al otro. Pero las buenas intenciones no anulan los resultados. Las estructuras religiosas, incluso cuando comenzaron de forma sincera, acabaron generando desigualdad, represión y violencia. Y ahí es precisamente donde reside la contradicción que aún hoy sigue resonando. Otra razón por la que las religiones prosperaron fue su capacidad para ofrecer a las personas una sensación de importancia cósmica. En un universo vasto e indiferente, creer que fuimos creados a imagen y semejanza de un Dios, o elegidos por Él, daba a las personas la idea de que sus vidas tenían peso.
Esto hacía que el universo fuera menos aterrador y disminuía la sensación de insignificancia. El problema es que cuando la ciencia reveló la realidad, un cosmos gigantesco, indiferente y regido por leyes naturales, esa ilusión se hizo cada vez más difícil de mantener. Aún así, muchas personas siguieron aferradas a la religión, porque no solo les ofrecía sentido, sino también comunidad, rituales y estructura. Les decía cómo vivir, cuándo rezar, con quién casarse, qué comer. Estas reglas, aunque reconfortantes, también limitaban. Quienes no encajaban, mujeres, pensadores, minorías, personas con otras formas de amar, a menudo eran excluidos o castigados. Se mantenía el orden, pero a costa de la libertad individual. Y hay algo aún más profundo: la culpa. Muchas religiones desarrollaron la idea de que el ser humano nace marcado por defectos, que siempre está en deuda con lo divino. Esta creencia creaba dependencia. Si alguien se sentía culpable, tenía que buscar el perdón. ¿Y quién tenía el monopolio del perdón? Los líderes religiosos. El ciclo de culpa y absolución se convirtió en un poderoso sistema de control psicológico, capaz de mantener sumisas a las multitudes durante siglos. Otro tema constante era la explicación de la muerte. Desde siempre, el final de la vida genera miedo. Para lidiar con ese miedo, las religiones ofrecían narrativas reconfortantes: paraísos, reencarnaciones, trascendencia. Esas promesas no se basaban en pruebas, sino en el deseo. La necesidad de creer era tan fuerte que se superponía a la lógica, y eso reforzaba aún más la perpetuación del sistema religioso, ya que pocas cosas son tan universales como el miedo a la muerte. Pero esa misma creencia en el plan superior también tuvo consecuencias negativas. Si la vida era solo una prueba para algo mejor después, el sufrimiento aquí comenzaba a considerarse aceptable. El dolor, la pobreza y la injusticia podían interpretarse como voluntad divina o pruebas necesarias. Y con ello, a menudo la religión no solo explicaba la realidad, sino que la justificaba. Y aquí surge una pregunta incómoda: ¿la fe realmente libera o a menudo solo enseña a aceptar cadenas invisibles? A lo largo de la historia, la religión también ha servido para legitimar actos de extrema violencia. Los líderes que deseaban conquistar, esclavizar o eliminar a pueblos enteros a menudo utilizaban la fe como justificación. Guerras santas, inquisiciones, persecuciones, todas ellas envueltas en la idea de ser voluntad divina. Cuando la violencia se presenta como una misión sagrada, resulta más difícil cuestionarla. No es solo política, se convierte en un deber espiritual, pero la religión no sobrevivió solo por la fuerza. También se mantuvo viva gracias a los rituales. Cánticos repetidos, oraciones diarias, tradiciones que se renovaban generación tras generación creaban un ciclo de identidad y pertenencia. No importaba tanto el contenido, sino la repetición. La práctica constante reforzaba la creencia, convirtiéndola en parte de la propia identidad de la persona. Para muchos, abandonar la religión significaba perder no solo la fe, sino también la familia, los amigos y toda la estructura de la vida. Esto ayuda a explicar por qué tantas personas permanecían dentro de las tradiciones religiosas, incluso cuando las respuestas ya no tenían sentido. El costo de salir era demasiado alto. Romper con la fe podía significar romper con todo lo que se conocía. Y para muchos, ese precio era imposible de pagar. Cuestionar significaba soledad, rechazo y, en muchos contextos, incluso castigo físico. Las propias religiones reforzaron este miedo a lo largo del tiempo. El acto de dudar se convirtió en pecado. La duda pasó a considerarse una amenaza no solo individual, sino colectiva. Al fin y al cabo, si una persona cuestionaba y otras la seguían, todo el sistema podía derrumbarse. Para protegerse, la religión enseñó que incluso los pensamientos podían ser peligrosos.
No bastaba con obedecer, era necesario vigilar hasta la propia mente. Este mecanismo de control psicológico fue uno de los más eficaces jamás creados. Al convertir la conciencia humana en territorio religioso, cada individuo se convertía en su propio carcelero. Y este tipo de vigilancia interna es, hasta hoy, uno de los pilares más fuertes de la fe institucionalizada. Con el avance de la ciencia, algunas de estas creencias comenzaron a ser cuestionadas. Se descubrió que la Tierra no era el centro del universo, que las especies habían evolucionado, que las enfermedades tenían su origen en microorganismos y no en demonios. Cada nuevo descubrimiento minaba un poco la autoridad religiosa, pero en lugar de adaptarse de inmediato, muchas tradiciones reaccionaron con hostilidad. Se prohibieron libros, se persiguió a pensadores, se silenció a científicos. La defensa no era solo de la fe, sino del poder que estaba en juego. Aún así, la religión demostró su resiliencia. Se adaptó lo suficiente como para no desaparecer. Se reinterpretaron textos, se suavizaron dogmas y las instituciones religiosas encontraron formas de mantener su relevancia incluso en un mundo cada vez más guiado por la evidencia. Sin embargo, el objetivo central siguió siendo el mismo: ofrecer certezas, consuelo y mantener la influencia sobre la sociedad. Es importante reconocer que no todas las expresiones religiosas nacieron con la intención de manipular. En muchos casos, la fe reflejaba necesidades humanas genuinas, el deseo de comprender el mundo, de sentirse parte de algo más grande, de no estar solo. El problema comienza cuando estas necesidades se transforman en sistemas rígidos, incapaces de evolucionar. Lo que se creó para dar sentido acaba convirtiéndose en una prisión. Otro punto interesante es que las religiones siempre han florecido en momentos de crisis. Cuando las sociedades se derrumban, cuando hay guerras, hambre o incertidumbres, crece la búsqueda de respuestas rápidas. La religión prospera porque ofrece un paquete completo: orden en medio del caos, explicaciones simples para problemas complejos, esperanza frente a la desesperación. Es por eso que, incluso sin pruebas, tantas veces resurge con fuerza en tiempos de inestabilidad. Y esto nos lleva a una reflexión inevitable. Si la religión es fruto de necesidades emocionales y sociales, ¿sobrevive solo porque nos negamos a afrontar el vacío sin respuestas? ¿Acaso el verdadero reto de la humanidad no es abandonar la fe, sino aprender a lidiar con la incertidumbre sin necesidad de inventar certezas reconfortantes? En muchos momentos de la historia, la religión no solo ha sido un consuelo, sino también una forma de resistencia. Los pueblos oprimidos encontraron en las narrativas espirituales una manera de preservar la dignidad, incluso en condiciones de extrema violencia. Los cánticos de fe en los campos de batalla o los cánticos de los esclavos en las plantaciones no eran solo devoción, eran supervivencia emocional. La fe funcionaba como un escudo contra la deshumanización impuesta por los poderosos. Sin embargo, ese mismo instrumento de resistencia, cuando se institucionalizaba, se convertía en una herramienta de dominación. Los profetas se convertían en autoridades, las revoluciones se convertían en dogmas, la libertad se convertía en reglas rígidas. Lo que nacía como una llama de liberación a menudo terminaba siendo utilizado para mantener el orden establecido. La religión siempre conllevaba esta dualidad: liberar y aprisionar, curar y herir, unir y dividir. Otra estrategia utilizada para perpetuar las creencias era el miedo. Muchas tradiciones crearon castigos que iban más allá de la vida terrenal. No creer no solo significaba ser rechazado por la comunidad, sino que podía costar una eternidad de sufrimiento. Esta idea del castigo después de la muerte funcionaba como una barrera casi insuperable, manteniendo a generaciones atadas a la fe, incluso cuando ya no entendían o no estaban de acuerdo con sus enseñanzas.
Y no era solo el miedo lo que moldeaba las conciencias, sino también la forma en que se transmitía la religión desde una edad temprana. Los niños aprendían dogmas antes de desarrollar el pensamiento crítico. Las reglas se reforzaban en canciones, cuentos y rituales diarios. Cuando estos niños llegaban a la edad adulta, la fe ya no parecía una elección, sino parte de su identidad. Cuestionar, en ese momento, era como amputar una parte de uno mismo. Este condicionamiento precoz explica por qué muchas personas creen sinceramente sin haberse preguntado nunca el por qué. No se trata de mala fe, sino de una educación moldeada para evitar cualquier duda. La fe, en este caso, no es fruto de la reflexión, sino de la repetición. Y este detalle puede llevarnos a una pregunta aún más profunda. ¿Hasta qué punto creemos porque elegimos y hasta qué punto creemos porque hemos sido programados? Otro papel fundamental de la religión era ofrecer explicaciones para el sufrimiento personal. Una enfermedad podía interpretarse como una prueba espiritual, la pobreza vista como una virtud o un castigo divino. Las tragedias dejaban de ser casualidades y se convertían en lecciones procedentes de una fuerza superior. Esta lógica, aunque reconfortante en algunos aspectos, también fomentaba la pasividad. En lugar de buscar soluciones prácticas, muchas personas aceptaban su condición como un destino inevitable. Esta pasividad era útil para quienes detentaban el poder. Los pueblos que creían estar simplemente cumpliendo la voluntad de Dios eran menos propensos a rebelarse contra las injusticias sociales. La religión, en este sentido, no solo ofrecía explicaciones, sino que también justificaba los sistemas desiguales. El sufrimiento se convertía en una prueba de fe, y luchar contra la opresión podía interpretarse como una rebelión contra lo divino. Otra forma de control venía disfrazada de generosidad. Las instituciones religiosas ofrecían ayuda, pero rara vez sin condiciones. Las donaciones, la obediencia y la conformidad eran el precio a pagar por la promesa de bendiciones. En muchos casos, esta ayuda no era gratuita. Era un contrato velado, en el que la supervivencia iba acompañada de sumisión. Esto convertía la religión en una especie de transacción emocional y social. Además, la religión se entrelazó con prácticamente todos los ámbitos de la vida. El arte, las leyes, el matrimonio, la política, la educación, todo llevaba su marca. Incluso en las sociedades modernas, supuestamente laicas, todavía es posible encontrar símbolos, fiestas y tradiciones heredados directamente de las antiguas creencias. La religión dejó de ser solo un sistema de fe y se convirtió en parte de la propia cultura, lo que hace que su abandono sea aún más difícil. Y aquí surge una pregunta inevitable. Si tantas estructuras sociales siguen teniendo raíces religiosas, incluso cuando no nos damos cuenta, ¿vivimos realmente en sociedades libres de la influencia de la fe? ¿O seguimos estando de forma invisible, moldeados por narrativas creadas hace miles de años? Otro aspecto del que se habla poco es cómo la religión creó roles sociales e incluso carreras profesionales completas. Los hombres pobres podían ascender socialmente, convirtiéndose en predicadores, monjes o sacerdotes. Las mujeres, en ciertos contextos, podían ganarse el respeto dedicándose por completo a las órdenes religiosas. Esto daba un propósito y una identidad a personas que de otro modo no tendrían tantas opciones. Pero, al mismo tiempo, reforzaba la idea de que el valor del individuo estaba condicionado a su utilidad dentro del sistema religioso. Tampoco podemos olvidar el impacto económico. A lo largo de los siglos, las instituciones religiosas acumularon tierras, riquezas e influencia política. A menudo eran los mayores propietarios y recaudadores de impuestos, y sostenían imperios enteros. La fe se mezclaba con el comercio, la política y el poder militar.
Lo que parecía ser solo espiritualidad era, en la práctica, un engranaje esencial de la máquina económica. Cuando la ciencia aportó respuestas más sólidas, la reacción de la religión fue previsible: resistencia. Se censuraron libros, se persiguió a pensadores e incluso se utilizaron amenazas de muerte para proteger los dogmas. La cuestión nunca fue solo defender la fe, sino mantener intacta la estructura de poder que giraba en torno a ella. Al fin y al cabo, cada descubrimiento científico erosionaba un poco el monopolio religioso sobre la verdad. Aún así, la religión supo reinventarse. En lugar de desaparecer, comenzó a presentarse de nuevas formas. Algunas tradiciones suavizaron los dogmas, otras cambiaron su lenguaje para parecer más modernas. Pero en el fondo, la esencia permaneció: ofrecer certezas, moldear identidades y desalentar las dudas. El formato cambió, pero el objetivo siguió siendo el mismo. Y aún hoy, muchas personas creen no porque se les obligue, sino porque encuentran consuelo en la fe. La religión no sobrevive solo por el poder que detenta, sino por la promesa de sentido en un mundo lleno de incertidumbres. Y tal vez sea precisamente ahí donde reside su mayor fuerza, no en la verdad, sino en el consuelo. Algunos afirman que la religión es la fuente de la moralidad, pero si lo miramos de cerca, veremos que valores como la empatía, la compasión y la justicia surgieron muchas veces a pesar de las religiones, y no gracias a ellas. Los movimientos por la abolición de la esclavitud, la igualdad de género y el reconocimiento de diferentes formas de amor a menudo se enfrentaron a la resistencia de las instituciones religiosas. La moralidad, al parecer, nació de la experiencia humana, no de mandamientos divinos. Esto nos lleva a un punto crucial. La religión no es solo un conjunto de creencias, sino un sistema de autoconservación. Enseña que sin fe no hay bondad, propósito ni sentido. Este argumento funciona como defensa. Hace que las personas teman perder no solo la creencia, sino también todo lo bueno que asocian con la vida. Es una estrategia eficaz porque pone la propia moralidad como rehén de la religión. Pero cuando lo observamos con honestidad, nos damos cuenta de que los sistemas religiosos fueron creados por los seres humanos, en contextos específicos, para responder a necesidades inmediatas. Sirvieron para explicar la naturaleza, lidiar con el miedo a la muerte, justificar jerarquías, mantener el orden y dar esperanza. Pero el mundo ha cambiado. Hoy en día tenemos herramientas más sólidas para comprender la realidad, y ya no necesitamos recurrir a los mitos para afrontar lo desconocido. Esto no significa que nuestros antepasados fueran ingenuos o tontos. Hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tenían. Pero tal vez el verdadero desafío de la humanidad ahora sea otro. No solo crear historias para dar sentido a la vida, sino también aprender a dejarlas atrás cuando ya no se ajustan a la realidad. Quizás la mayor madurez sea aceptar la incertidumbre y aún así encontrar un propósito en lo que es real. Y si este video te ha hecho reflexionar, quiero pedirte algo sencillo. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Así seguirás recibiendo contenidos que te harán ver el mundo de otra manera. El mundo de otra manera.